Muchas gracias. Pues vamos a arrancar con un pequeño viaje, con una experiencia única que espero pueda servirles en sus vidas. Ustedes seguramente estarán preguntándose por qué un concepto tan complejo como el futuro puede tener que ver con la historia o tiene alguna conexión con la historia. Pues vamos a tratar de deducirlo. Para esto quiero contarles una historia. Los que están aquí enfrente son don Porfirio Díaz y su esposa, doña Carmen Romero Rubio. Ella era de Tamaulipas, una mujer extremadamente católica, con una vocación muy fuerte, muy importante para la fe, para el mundo espiritual. Y bueno, don Porfirio Díaz, un hombre que se destacó por ser masón, un poco agnóstico, muy alejado tal vez incluso de la propia Iglesia Católica, y que bueno, lo que sí tenía era un exacerbado amor por su esposa. Doña Carmen un día, en un desayuno, le dijo a su esposo: Porfirio, necesito por favor que mandes a traer al arzobispo de Tamaulipas, porque anda diciendo que la Virgen de Guadalupe no existe y que sus apariciones no son ciertas. Ándale, Porfirio. Don Porfirio, que tenía cosas mejores que hacer y que tenía una agenda más complicada, le dijo a su esposa, porque la quería muchísimo: dame permiso para invitarlo y vamos a ver qué se hace. Este señor es Eduardo Sánchez Camacho, monseñor y arzobispo de Tamaulipas en ese entonces, un hombre con ideas muy preclaras y bastante críticas sobre el propio desarrollo de la fe. Don Porfirio, un poco cansado de las demandas de su esposa, lo manda a traer al palacio y le dice: bueno, señor don monseñor, por favor tome asiento, vamos a cenar. Claro que sí. Se sientan, empiezan a tomar los alimentos, y en eso, pues don Porfirio, platicando con monseñor, no le da muchos detalles respecto a la razón de su visita. Doña Carmen, debajo del comedor, de acuerdo a lo que establece en su crónica una investigadora de apellido Michelena, le empieza a pegar de rodillazos a don Porfirio y le dice: Porfirio, dile por favor lo de la Virgen. Así que en ese instante don Porfirio le dijo a monseñor: arzobispo, dígame por favor si usted cree en las apariciones. El arzobispo desde luego le contestó: como usted sabe, señor presidente, yo no creo en las apariciones. Y don Porfirio, viéndolo de reojo, le contesta: ¿y en las desapariciones? Bueno, nuestra historia está plagada de eventos como ese. Con un mensaje muy sutil, don Porfirio en ese preciso instante le hizo saber quién tenía el poder, quién tenía la autoridad y de alguna forma a quién se tenía que cuadrar. ¿Esto les suena familiar? ¿Sucede en pleno siglo XXI? Bueno, tal vez por eso es que el futuro es historia, porque muchas de las cosas que hoy nosotros experimentamos se parecen a algunas que se experimentaron hace muchísimos años. Decía Mark Twain: la historia no se repite, pero rima. Y no podríamos estar más de acuerdo si les explicara algunos de los fenómenos más relevantes que hemos tenido durante los últimos siglos. Hay un investigador que fue militar en Estados Unidos llamado Michael Houft, que dice que los tiempos buenos crean personas fuertes. Realmente no va por ahí la expresión. Particularmente él aseguraba que los tiempos buenos son creados por personas fuertes. Los tiempos buenos generan personas que eventualmente son débiles. Las personas débiles crean entornos que son difíciles, complicados, y estos entornos difíciles, complicados, llegan nuevamente a crear personas fuertes. Es decir, un momento histórico débil, un momento histórico vulnerable, crea personas fuertes. Aquí la pregunta, la gran interrogante es: ¿cómo podríamos aplicar esta visión de la historia a lo largo de los años que hemos experimentado como mexicanos y mexicanas? Bueno, veámoslo desde una perspectiva fundacional. ¿Qué sucedió en el año de 1821?
Bueno, el 27 de septiembre concluyó formalmente el movimiento independentista y el día 28 se firmó el Acta de Independencia. Había una generación de jóvenes, una generación de mujeres y hombres que estaban luchando y que finalmente se sintieron alimentados por un conjunto de convicciones que provenían desde el siglo XVIII. Estos jóvenes, estas mujeres que venían pues prácticamente desde el año de 1775 en adelante, se vieron inspiradas e inspirados en el pensamiento de los jesuitas. Jesuitas que, por cierto, estaban en contra del despotismo ilustrado de los Borbones. Este despotismo ilustrado se caracterizó por un conjunto de reformas que golpearon duramente la vida de mestizos y criollos dentro de este lado del planeta. Todas y todos los que nacieron en ese último tercio del siglo XVIII se llamaron la generación insurgente. Fue una generación que luchó en contra del establishment, luchó en contra de un Estado español en crisis y que le tocó vivir distintos desencantos. Ese movimiento costó muchas vidas y, como ustedes saben, terminó en consolidar una independencia. Dice el investigador Strauss que existen 4 generaciones por cada 80 o 100 años. Una generación que le toca vivir un proceso de surgimiento, otra generación que le toca vivir un despertar, otra más que vive un proceso de decadencia y una que finalmente vive un episodio de crisis. Y aquellos que viven en un episodio de crisis o que nacen en un episodio de crisis tienden a tomar la estafeta, la antorcha del futuro y son quienes se terminan rebelando en contra de ese establishment. Podemos asegurar que esos insurgentes que terminaron tomando la antorcha para conquistar una nueva nación experimentaron también cambios radicales. ¿Cómo nació México en 1821? Pues nació con una discusión interesantísima, federales contra centralistas, republicanos contra monarquistas, y el periodo de surgimiento arranca. Los liberales contra conservadores a partir del gobierno de Valentín Gómez Farías, los federales contra los centralistas, y una discusión que a México le costó muchos años de repensarse, entenderse y vivir. Todo el siglo XIX es un buen ejemplo de lo que vivimos nosotros siglos después, inclusive este. Y voy a demostrarles cómo la historia nos está hablando para prevenir un poco nuestro futuro. En el siglo XIX cuesta mucho que el Estado mexicano surja. Y una vez que surge, que es finalmente a partir del discurso del movimiento liberal en manos de Benito Juárez, de Sebastián Lerdo de Tejada, de Melchor Ocampo, cuando finalmente el Estado mexicano se consolida, viene también un proceso de decadencia que seguramente ustedes van a adivinar en el periodo que conocemos como Porfiriato. En ese siglo, en 1824, que es básicamente una analogía de lo que está pasando en pleno 2024, en ese siglo nosotros identificamos una época de surgimiento de instituciones, una época de despertar donde muchas personas cuestionaron al propio Porfirio Díaz, cuestionaron al propio Benito Juárez y trataron de generar círculos cada vez más conscientes sobre el bienestar social. Vemos una época también de decadencia donde el Porfiriato ya no podía más, se alargó por más de 3 décadas, y una época de crisis en la que nosotros identificamos una lucha revolucionaria donde nuevamente una generación de insurgentes, una generación ahora llamada de caudillos, va a rebelarse en contra de ese establishment. ¿Y dónde identificamos a esos dueños de la ideología, de los sueños, de la fantasía de un México mejor en el siglo XIX? Pues lo vamos a notar, por ejemplo, en los hermanos Flores Magón, o lo vamos a identificar tal vez en los círculos literarios y científicos ajenos al régimen de Porfirio Díaz, con numerosos personajes. Nosotros vamos a identificar que esa lucha ideológicamente se soporta. Pero de 1911 hasta el año de 1938, como afirmaría Edwin Carcaño Guerra, generacionista, por cierto, Exatec, él afirma que durante estos años hubo una generación que apenas si logró sobrevivir. Una generación que padeció una revolución completa, que padeció una gripe española y que logró llegar a un extremo diferente de ese inicio de siglo para ver cómo nacía un nuevo Estado. Una generación llamada generación silenciosa,
una generación que sufrió mucho, pero que se dio la oportunidad, una vez mayores de edad, una vez con familias, se dio la oportunidad de construir un Estado. Y ese Estado que estamos construyendo durante el siglo XX es un Estado que se va a caracterizar por entender que veníamos de un episodio de crisis, de caos, de destrucción, saber que vale mucho la comunidad y entender que tenemos que construir consenso. ¿Cómo se caracterizan esos arranques, ese surgimiento del Estado? Se caracteriza por un partido único. Se caracteriza por un partido que tiene control prácticamente de todos los poderes. Se caracteriza por una sociedad que no necesariamente cuestiona, trabaja, obedece, cumple y respeta la ley. ¿Les suena? ¿Les empieza a sonar un poco? Bueno, el siglo XX continúa. Nosotros vamos a ver una época de esplendor económico para México. Esa época de esplendor arranca en el gobierno de Lázaro Cárdenas, después de un periodo de nacimiento durante el Maximato. En 1924 fue electo presidente Álvaro Obregón, y años más tarde es asesinado. Plutarco Elías Calles se queda con el gobierno, funda un partido llamado Partido Nacional Revolucionario, y este partido se convierte en el partido único en México. Él establece quiénes van a ser los siguientes presidentes, él crea las instituciones, funda instituciones muy importantes. Se hace una reinauguración de la Universidad Nacional de México, se fundan años más tarde en el gobierno de Manuel Ávila Camacho el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero se crean instituciones importantísimas y todo bajo la concepción de un solo partido. Evidentemente, el esplendor del mexicano, también llamado milagro mexicano, no va a durar muchos años. Estos años se caracterizan porque durante la época del despertar, los movimientos de los 60s, este cuestionamiento al establishment, nuevamente tenemos este proceso de despertar, de crítica, de cuestionamiento. Vamos a ver cómo el Estado mexicano, sobre todo a finales del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz e inicios del gobierno de Luis Echeverría Álvarez, pues es un Estado que comienza a decaer. Un Estado muy rico, muy fuerte, pero que ya no convence a las personas. Y ese proceso de decadencia también tiene su propia generación, una generación que nace durante ese entorno, se llama generación X. Los que nacen durante el despertar son generación X. Son una generación comunitaria, una generación emprendedora, una generación que creció sola, una generación complicada, cuyos hijos pues van a ser más instruidos, unos hijos que van a llamarse posteriormente millennials, pero que van a vivir sobre todo un proceso de decadencia y crisis. Yo tengo 35 años, soy millennial, yo nací en un México en crisis. No me ha tocado ver un solo día de un México que esté en una situación diferente. Mi país está en crisis, institucionalmente, económicamente, en materia de seguridad pública. El Estado de Derecho en mi país es cuestionable. Me tocó vivir en la crisis. Pero ¿qué creen? Después de toda crisis viene el surgimiento. ¿Y qué nos depara para el 2024? Nos depara lo mismo que vivieron en 1924 y tal vez con la Constitución del 24 durante el siglo XIX. Nos depara el nacimiento de un Estado. ¿Quiénes van a ser los que orquestan el nacimiento de ese Estado? Los que nacimos en la crisis todavía estamos muy verdes para poder llevar quizá las riendas de ese Estado, pero ya estamos participando, los tiempos están corriendo. Va a tocar que los nuevos administradores de este proyecto llamado Surgimiento del Estado Mexicano del siglo XXI estén en manos de nuestra generación X, los que justamente nacieron durante el despertar. Y esa generación X que nace en el despertar es una generación que va a apostar a la comunidad, es una generación emprendedora, pero que necesita forzosamente del trabajo de los millennials para poder consolidar con ello un proyecto de nación, como sucedió en el siglo XX, como sucedió en el siglo XIX. Doctor, me preocupa mucho lo que va a suceder en las instituciones en este siglo. Siempre me lo dicen en el salón de clases, y he de decirles algo. Siéntanse muy afortunadas y afortunados porque nos está tocando el nacimiento de un nuevo Estado. Estamos en un proceso donde la crisis todavía no termina de irse, pero el nuevo Estado también está surgiendo. Y quienes dentro de algunos años se van a convertir en los líderes, en las grandes lideresas
de esta nueva visión de Estado son ustedes. Dicen que en este estudio generacional afirmaba Strauss-Howe, que es una doctrina respecto a esta visión, que se caracteriza mucho el devenir de un siglo a partir del propio propósito u objetivo de cada gobierno. Dicen que si arrancamos en comunidad, vamos a terminar en el individuo, y es cierto. Siempre que surge un Estado, surge una visión de comunidad. Y les tengo una noticia, queridas millennials, queridos millennials, querida generación contemplativa. Nuestras generaciones son muy comunitarias. Dense cuenta cómo funcionan las distintas plataformas de streaming, las redes sociales. Construimos redes a la menor provocación. Buscamos conectar con gente que está del otro lado del mundo. Buscamos incluso ir en contra del establishment económico y nosotros mismos generar proyectos o espacios donde nuestra voz sea escuchada y donde las decisiones puedan ser promovidas. Nosotros vamos a caracterizarnos por ser comunidad, pero aguas, la historia también nos los afirma. Cuando vamos a la individualidad, cae la crisis. Despotismo ilustrado borbónico, liberalismo exacerbado, Benito Juárez, Porfirio Díaz, neoliberalismo, tal vez. Siempre que buscamos una línea que prioriza al individuo por encima de la comunidad, viene la crisis. Mi única observación tal vez sería recordar a Juan Donoso Cortés. En el pasado está la historia del futuro. Él lo decía como una frase, yo se los planteé como pregunta. ¿Qué les depara? ¿Qué nos dice la historia respecto a ustedes? ¿Qué nos dice la historia respecto a sus profesiones? ¿Están listas? ¿Están listos para comprometerse con sus ancestros? ¿Están listos? ¿Están listas para comprometerse con sus descendientes? Hoy ustedes son la generación que despierta, la generación que construye y que administra. Muchas gracias.